cerro arrulla a la recua en el andar. La ira y la 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 ira y la 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 ira y la ira y la. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Alimpunchay, muy buenos días, Huarmicunas, Turaycunas. Comenzamos una nueva edición de Ñukanchik Cancunapa, de nosotros para ustedes, aquí en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Por las cumbres altas los sufridos runas va. Martes 6 de septiembre del año 2022, una nueva edición de Ñukanchik Cancunapa nos convoca el día de hoy, nuevamente para mantenernos informados, para poder transmitir toda la información de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas a nivel nacional, a nivel aviala, y toda la información también, ¿no?, que acontece en nuestra provincia de Jujuy y a nivel nacional. El viento los guía noche y día. Vamos a comenzar presentando al equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de esta edición de Ñukanchik Cancunapa. En operaciones técnicas lo tenemos al señor Gustavo Ballesteros, como así también a Marcelo Tolay acompañándonos aquí. Y me acompaña en la conducción nuevamente Noelia Alarcón. Noelia, hermanas, muy buenos días al Impunchay. Imainaya, hermanos, Imainaya, Huarmicuna, Turaicuna. Bueno, empezamos una nueva edición de Ñukanchik Cancunapa, acá en FM Chasqui, en el 88.7, y bueno, con estos 60 minutos de información de las comunidades. Mucha información, ¿no, Noelia? Empezamos, bueno, en realidad para comentar un poco, ayer tuvimos un día pero muy agitado, ¿no?, lleno de actividades aquí en las comunidades indígenas que componen el Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui. El día de ayer tuvimos bastantes actividades, uno con el aniversario de lo que fue de los 22 años de nuestro consejo, y como así también un día muy especial que es el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Así es, el día de ayer estuvimos de festejo nosotras las Huarmis, acá estuvimos en nuestro acto y estuvimos en las calles, también en una jornada de marcha y movilización por acá, por las calles de San Salvador de Jujuy, bueno, en honor al Día Internacional de la Mujer Indígena, en conmemoración a Bartolina Sisa, ¿no?, la lideresa aymara, que fue ejecutada el 5 de septiembre de 1782 por los conquistadores españoles, ¿no? Y sí, es por eso que, sí, bueno, conmemoramos el día de ayer, el Día de la Mujer Indígena. Sí, ya vamos a estar profundizando, ¿no?, sobre ese tema. En minutos nada más vamos a estar hablando de lo que fue ayer, las actividades, no solamente acá en la provincia, ¿no?, sino también a nivel, es una fecha que no es hace mucho, digamos, que está, que se ha conformado esta fecha, digamos, o que se ha hecho oficial por ahí en varios estados, sino es que es una fecha que recientemente, ¿no?, se ha declarado como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Así que bueno, vamos a estar por ahí buscando información para profundizar a ver cómo es la percepción de distintos espacios también con respecto al Día Internacional de la Mujer Indígena. Nosotros, acá desde nuestro consejo, obviamente tenemos también
nuestra propia perspectiva de lo que es el Día Internacional de la Mujer Indígena, y en ese sentido hemos desarrollado distintas actividades. Así que vamos a ir a escuchar un poco de música, vamos a escuchar música también de nuestras warmis. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con el desarrollo de la información aquí en Ñucanchis, Cancunapaj. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Volvemos nuevamente a Ñucanchis, Cancunapaj. De nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información para el día de hoy. El día de ayer fue un día muy importante para los pueblos indígenas a nivel Abya-Yala. 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Y nosotros, como Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, también como todos los años, hacemos, ¿no?, un documento desde nuestra propia perspectiva como pueblos indígenas. Y bien, y este comunicado dice así, ¿no? Hoy, 5 de septiembre, se conmemora el Día de la Mujer Indígena, honrando la memoria de las mujeres que dieron su vida por la liberación de los pueblos de la opresión del colonizador. Bartolina Sisa fue una de estas tantas mujeres invisibles para las historias oficiales que junto a su compañero de vida, Tupac Katari, produjeron un gran levantamiento indígena contra la opresión española a finales del siglo XVIII. Siendo Bartolina Sisa una gran líder que comandaba los ejércitos indígenas, Bartolina Sisa fue apresada por el ejército realista, siendo golpeada, flagelada y violada antes de ser sentenciada a muerte. Los relatos de la época describen así este hecho. Y que sacada del cuartel a la Plaza Mayor por su circunferencia, atada a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello, una coroza, cucurucho, ¿no?, que se ponía por afrenta en la cabeza de los reos, de cuero y plumas, y una aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y a su voz del pregonero que publique sus delitos, sea conducida a la horca y se ponga pendiente de ella hasta que naturalmente muera, y después se claven su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente y se fijen para el público escarmiento en los lugares de Cruz Pata, Alto San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas, y de hecho sucesivamente, después de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayoayo y Zapaiqui, de su domicilio y origen en la provincia de Sicacica, con la orden de que se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire donde estime convertir. El Día Internacional de la Mujer Indígena nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunido en Tiahuanacu, Bolivia, en 1983. Desde esta fecha se conmemora este día tan importante para la historia de los pueblos indígenas en toda la Abya-Yala, quienes, a pesar de haber logrado a través de una innumerable cantidad de luchas,
derechos como los pueblos preexistentes, aún continuamos en el camino de lucha por un verdadero reconocimiento de nuestros derechos como pueblos milenarios. En este día tan especial desde el Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui de Jujuy, honramos la memoria de Bartolina Sisa y de todas las mujeres, guarmis y cuñaretas que dieron su vida por la liberación de los pueblos, las que día a día luchan por los derechos de los pueblos indígenas, como así también honramos la memoria de nuestra hermana fundadora de nuestro consejo, Estela La Negri Silos, Causachun, Jayaya, Yasurupay, Bartolina Sisa. Ese es el comunicado, Noelia. Sí, en el día de ayer, bueno, estuvimos también con varias actividades del Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, con las guarmis, cuñaretas del Consejo. Estuvimos en el día de ayer en la legislatura presentando también el proyecto de ley que venimos trabajando hace tiempo, ¿no? En este proyecto de ley, bueno, pedimos que el Día Provincial de la Mujer sea el 5 de septiembre, Día Provincial de la Mujer Indígena María Estela Silos, en conmemoración a nuestra APU, la negrita Estela Silos, ¿no? Así también declarase el día 5 de septiembre, el Día Provincial de la Mujer Indígena, en conmemoración también al asesinato de la lideresa aymara Bartolina Sisa, ¿no? También algunos de los puntos que tiene este proyecto de ley presentado el día de ayer en la legislatura es autorizar a las empleadas y funcionarios de los organismos públicos que pertenecen a los pueblos indígenas a disponer libremente los días 5 de septiembre de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración al Día Provincial de la Mujer Indígena Estela Silos, ¿no? Autorizar también a los estudiantes a nivel primario, secundario y nivel medio, superior y de establecimientos públicos a ausentarse en las fechas de conmemoración establecida para el día 5 de septiembre, ¿no? Bueno, ayer estuvimos con las hermanas de la Casa de la Mujer Originaria, Estela Silos, estuvimos en la legislatura dejando este proyecto de ley para que sea presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy, ¿no? Muy bien, ¿no? Como parte de todas las actividades que se estuvieron realizando el día de ayer, como así también, el año pasado hicieron el primer congreso, ¿sí, no? No fue... ¿Cuándo fue? El año, claro, no me acuerdo. Sí, el año pasado fue que para esta fecha, ¿no? Sí, bueno, desde ahí más o menos que vienen saliendo este tipo de mandatos, si no me equivoco. Creo que ahí es donde se empezó a trabajar con Carmen Burgos, que es una abogada que trabaja con el Consejo de Pueblo Original de Llancasmaqui, y se empezó a desarrollar esta cuestión, ¿no? de este proyecto de ley. Así que bueno, bienvenido sea. Obviamente todos los proyectos de ley que tengan que ver con los sectores populares, más aún con los sectores indígenas, presentados en la legislatura de nuestra provincia, por ahí como que quedan archivados, ¿no? Y para sacarlos por ahí del archivo hay que impulsarlos en las calles, ¿no? Con la lucha y el trabajo. Es algo que no solamente pasa con nosotros, los pueblos indígenas, sino también con cualquier tipo de sector social, ¿no? Claramente es un ejemplo también lo que hicieron durante tanto tiempo el movimiento de mujeres para la ley Yara, ¿no? Entre tantos otros ejemplos que podemos tener de proyectos de ley que ingresan en la legislatura, pero que después no se tratan o se espera demasiado. Y bueno, y es con las calles llenas de gente en donde recién se empiezan a preocupar y tratar este proyecto de ley. Sí, más aún que lleva el nombre de nuestra negrita, el proyecto de ley, y eso nos motiva más aún para seguir de cerca cómo se la trata al proyecto de ley, y bueno, organizarnos y como vos decís, ¿no? Trabajar desde la calle para que sea tratada la ley, ¿no? Y así también el reconocimiento a todas las hermanas que están trabajando día a día en defensa de los excluidos, en defensa y reivindicación de los pueblos indígenas, como el territorio, la tierra y los derechos de las mujeres y las niñeces, ¿no? Así es. Me acuerdo, Noelia, si no me equivoco, el año pasado, este año, después de esa jornada que hizo el Consejo de Pueblo Original Llancasmaqui en Buenos Aires,
a la semana, si no me equivoco, salió desde el Ministerio de las Mujeres, de Géneros y Diversidades de la Nación, conmemorando, ¿no?, a Estela Silos también. Vamos a buscar esa información, pero fue en el marco, creo que si no me equivoco, del Día también de la Mujer, no me acuerdo, ahí ya vamos a buscar la información para no cometer errores, pero más o menos para contextualizar un poco también que es mediante la lucha, ¿no? Porque si nosotros no hubiésemos hecho esa movida que se hizo, digamos, en Buenos Aires, de las distintas comunidades indígenas, nuestra hermana, fundadora de nuestro consejo, que dio su vida prácticamente por la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, no solamente del pueblo Colla, sino también del pueblo guaraní, hubiese quedado en el olvido, ¿no? Y bueno, y fuimos nosotros y somos nosotros que día a día por ahí, desde el Consejo de Pueblo Originario Llancamaqui, vamos reflotando cada una de estas figuras por ahí invisibilizadas, ¿no?, por el sistema, y nosotros vamos ahí poco molestando hasta que nos escuchan, nos hacen caso y ponemos en la agenda cada una de nuestras cuestiones. Así que bueno, no pasamos de tema, pero nos quedamos todavía en el Consejo y bueno, vamos a hablar un poquito también, Noelia, de lo que fue ayer el acto de los 22 años del Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui, ¿no?, que lo veníamos posponiendo por distintas circunstancias que se dieron en el mes de agosto, una interminable seguidilla de actividades también que tuvimos en el mes de agosto, que tiene que ver acá con coyunturas políticas provinciales, ¿no?, cuestiones propias también del trabajo que lleva adelante en cada uno de sus espacios en nuestro consejo. No pudimos estar realizando el acto en el mes que correspondía, que era el mes de la Pachamama, el mes de agosto. Pero bueno, ayer también en un día muy significativo, ahí conjunto también con el Día Internacional de la Mujer Indígena, se estuvo realizando el acto de los 22 años del Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui. Así que bueno, comentar un poquito también ahí, muchas de las palabras de los hermanos giran en torno a lo que es la historia que tiene nuestro consejo desde sus inicios, aquella historia que comenzó con 3 personas, justamente con Estela Silos, la Negri, con Jorge Angulo y Hugo Chavarría, ¿no? Hoy Hugo Chavarría también se encuentra en la ciudad de La Quiaca, es el fundador también de la comunidad Natividad Quispe, comunidad que pertenece a nuestro consejo. Y así, ¿no? Muchos de nosotros, los que nos fuimos incorporando también a través de la historia de este consejo, fuimos conformando y llegando a lo que es hoy nuestro consejo, con la fundación también de espacios educativos como los ayllus educativos, después la incorporación también del pueblo guaraní, la conformación no solamente de los ayllus educativos, sino también de tentas educativos, que son espacios donde funcionan distintos proyectos educativos, de salud, donde también funcionan comedores populares, merenderos, bibliotecas populares. Bien, son todos estos espacios que nosotros tenemos en donde aglutinamos a todos nuestros hermanos y hermanas que trabajan. La hemos denominado como tiene que ser, digamos, en nuestro idioma indígena, guaraní o quechua. Y bueno, de ahí viene la denominación de ayllus y tentas educativos. Así que bueno, esa es parte, ¿no?, de esa historia de 22 años también que tienen nuestro consejo, ¿no? Y después lo de las áreas también, Noelia, ¿no?, en esto también, y es fundamental el papel, digamos, que tienen las mujeres dentro de la conformación de nuestro consejo. Y sí, nuestra fundadora y nuestra principal lideresa, la Negrita, que en el 25 de enero del 2015 fue que ella partió al Hanan Pacha, y bueno, ella nos dejó un legado muy importante al Consejo de Pueblo Originario, y una mujer tan firme y tan fuerte, ¿no?, que entregó su vida, como vos decís, entregó a la defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Así que bueno, reivindicando ayer también todo el tiempo ella presente en todos nuestros actos, en todas nuestras actividades, y bueno, también ayer con todas las comunidades que componen el Consejo de Pueblos Originarios, los ayllus y los tetas educativos, y bueno, estuvimos ayer en un gran acto acá en la sede provincial del Consejo, ¿no? Y bueno, sí, no, estuvo sí, muy conmovedor, se alargó un poco, pero valió la pena porque pudimos escuchar a muchos hermanos por ahí que tienen menos años en nuestro consejo y que se van apropiando, ¿no?, de la herramienta política
de trabajo y lucha que es hoy en día Llancas Maqui. Y bueno, también un poco para resaltar lo que tiene que ver con nuestra lengua materna, ¿no? El runasimi, quechua, quichua, dirían otros también, que es un eje transversal dentro de nuestros espacios educativos de salud y todo. La propia Radio Chasqui, este espacio radial también está atravesado, digamos, por nuestra lengua materna indígena, el quechua. Todos nuestros programas, la mayoría casi, tienen nombre también en quechua, ¿no? Tratamos siempre de incorporar el lenguaje, nuestra lengua materna, en los saludos y en nuestras despedidas y en algunas cuestiones. Entonces, es propio de nosotros, ¿no? Y quería comentar un poco de esto. El otro día teníamos comenzó el seminario de quechua en la Facultad de Humanidades, y me acuerdo que un compañero que justo estábamos en el acto, me comentaba, me decía, esto es gracias a Llancas Maqui, me dice, ¿no? Y él no es de Llancas, no es del Consejo, ¿no? Y yo me quedé pensando y decía, ¿será para tanto? Digo. Y después me puse a pensar, decía, sí, ¿no? Porque bueno, Delia Huerta, que es una de las docentes que está ahí a cargo también de la Comisión de Trabajos Prácticos de este seminario, es parte también del Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui. Y además de eso, lo fundamental, lo que hablaba recién, digamos, de la incorporación del idioma en cada una de las actividades, en cada uno de nuestros espacios educativos. Y eso que hicimos nosotros ahí en el año 2015, ¿no? La creación de jardines interculturales bilingües, ¿no? Y esa oficialización que llegó después de una fuerte presión que hicimos al gobierno de la provincia, al Ministerio de Educación, en donde desde distintas circunstancias, por más de que la ley esté incorporada, digamos, dentro de los estatutos por ahí de nuestra provincia, dentro de la Constitución Nacional y de nuestra provincia, que nuestra lengua indígena, nuestra educación intercultural bilingüe esté contemplada, nunca se llevó realmente a esa práctica, ¿no? Y fue nuestro consejo el que comenzó con una presentación de una currícula y podríamos decir un proyecto, ¿no? Educativo, intercultural bilingüe real, y que no solamente era un proyecto, sino un proyecto ya que venía trabajando hace bastantes años, ¿no? Y eso habla también mucho tiene que ver con la historia de nuestro consejo y esos 22 años, porque esto comenzó hace 22 años, pero después se fue, digamos, creando estos espacios para poder concretizar directamente, digamos, y trabajar con un alumnado, con niños y adolescentes y jóvenes, lo que es la recuperación de nuestra lengua materna. Así que bueno, por ahí hay un reconocimiento también de muchos espacios ajenos a nuestro consejo que van reconociendo el trabajo que hemos llevado a cabo durante estos 22 años. Son las 10:28, Noelia. Nos hemos alargado un poco, pero valía la pena, ¿no?, hablar un poco también de lo que es el Día Internacional de la Mujer Indígena y el aniversario de nuestro consejo. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a volver con una información que hace bastantes semanas en una comunidad indígena que es del pueblo Ocloya, la comunidad de Tilquiza, vienen atravesando nuevamente problemas, ¿no?, con los terratenientes ahí dentro de lo que es el territorio de la comunidad Ocloya. Así que bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco la información y tratar de conseguir la entrevista con Néstor Jerez, quien es cacique del pueblo Ocloya. Así que volvemos en unos minutos. Para mostrar a su pueblo cuál puede ser su camino. Caballista, cuando te quiera encontrar, ireme con mis alforjas al trotecito a buscar. Llevaré la muña muña para un yerbiao ceba
se amarán. Pondré en juego mi dote para en anca llevar, y al latir de mi caja las estrellas se amarán. Amañaos, unas brasas arderán, y al rescoldo de la pacha nuestras guaguas crecerán. Tagia que taje la tierra, surcos por tus polleras, y con mi ponchito y llama el invierno pasará. Estrellas se amarán. Pondré en juego mi bote para en anca llevar, y al latir de mi caja las estrellas se amarán. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. 10 de la mañana, 33 minutos. Continuamos en este informativo diario aquí en Radio Chasqui en el 88.7. Esto es Ñucanchis Cancunapa. Continuamos con información de las comunidades. La comunidad indígena de Tilquisa denuncia el cierre de un camino ancestral. Vamos a continuar leyendo la nota para luego comunicarnos con el cacique de la comunidad. La comunidad indígena de Tilquisa de la provincia de Jujuy denuncia a un terrateniente el bloqueo del paso de un camino ancestral en el marco de un conflicto territorial y requirió que la justicia actúe para solucionar el conflicto. El colectivo originario consideró que el cerco de un camino representa un acto de despojo a través de impedimentos de paso al libre tránsito, ¿no? Por un camino ancestral reconocido por la ley 26.160 en ingreso a territorio comunitario. El hecho ocurrió en un camino lindante a la escuela 329 de Tilquisa, ubicada a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy por la ruta provincial 35. Los comuneros apuntaron contra un terrateniente identificado como Daniel Bersini y su empleado Ariel Amaranto, que volvieron a colocar candados en el único camino de paso que tienen los integrantes de la mencionada comunidad. Bien. Sí, ¿no? Ahí teníamos el desarrollo de la información que llegó, Noelia, porque esto es de página 12, salió ya a nivel nacional, ¿no? Es tan grave la situación, digamos, que está atravesando el pueblo Cloya, la comunidad de Tilquisa,
que ya vienen pero hace bastantes años, ¿no? Tiene una larga data, lamentablemente, los conflictos territoriales que tiene distintas comunidades, no solamente la de Tilquisa, sino también de Las Capillas, si no me equivoco también. Hay varias comunidades del pueblo Cloya que han tenido conflictos, ¿no?, territoriales con terratenientes. Y bueno, pero para complementar la información, vamos a hablar, tenemos ahí en comunicación telefónica a Néstor Jerez, él es cacique del pueblo Ocloya, con quien vamos a dialogar ahora para que nos dé detalles sobre esta situación que están atravesando. Muy, pero muy buenos días, Salim Puncha y hermano. La audiencia, muchas gracias por el llamado. Y sí, totalmente, ¿no? Como ustedes están describiendo, es lamentablemente preocupante esta situación no permanente de atropellos, de vulneración de derechos, de amenazas, de muerte, intentos de homicidio que padecemos, ¿no?, las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, y en ese caso el pueblo indígena Ocloya no es la excepción, y justamente hoy nos toca hablar de la comunidad indígena Tilquisa, que ya viene padeciendo estos hechos desde el 2010, en donde por un lado están las amenazas de tiro por parte de Ariel Amaranto, un empleado del terrateniente Daniel Bersini, que ya se han hecho múltiples denuncias donde incluso ha amenazado a abogados, escribanos, a los miembros de la comunidad, donde en el 2017 se ha hecho un allanamiento, se han secuestrado armas, balas, polígono de tiro, pero a pesar de eso este hombre sigue impunemente amenazando, ¿no?, a los miembros con el serio riesgo, ¿no?, que implica eso para la vida de los miembros. Sabemos que ya hay antecedentes, en mi caso ha tocado, ¿no?, sentir y vivir, ¿no?, ese hecho de cuando las balas te rozan. Entonces decimos, estamos cerca, ¿no?, estamos en el límite, y hacemos ese llamado, ese pedido de auxilio a la justicia para que realmente actúe en estos casos como medida preventiva, y no queremos otros casos de Javier Chocobar, ¿no?, como ha pasado. Y también por otro lado tenemos esta violación sistemática a todos nuestros derechos constitucionales, derechos humanos, y como así también a la ley 26.160 como un claro acto de despojo, esta postura de candado nuevamente, a pesar de que por este único camino ancestral reconocido por la ley 26.160 ya se ha hecho una inspección ocular de todo el tribunal de la Cámara Civil y Comercial, en donde se ha podido constatar que es el único camino, y en esa misma manera en el 2019 del ámbito penal también eso es la misma constatación, de lo cual ha surgido la resolución del juez Urueta, que ha ordenado la liberación de pasos de estos candados, que hoy lo vemos lamentablemente nuevamente puestos. Lamentable la situación que comentás, hermano. Bueno, pero lo peor es que, bueno, ya han pasado bastantes años y como vos lo decías recién, no es solamente la comunidad de Tilquisa, ahora, digamos. Si nos podrías comentar anteriores hechos y otras comunidades también que han tenido conflictos dentro del territorio del pueblo Ocloya. Sí, nosotros venimos padeciendo permanentemente hechos, ¿no?, de atropellos y vulneración de derechos, intentos de despojo, como es el caso de las comunidades Tirachi, Narmenta Pacha, Las Capillas, en donde también justamente el caso de Las Capillas, después de un pedido de desalojo, hemos elaborado conjuntamente con las diferentes organizaciones indígenas e instituciones que han acompañado, en donde concluimos con un protocolo de abordaje, ¿no?, en conflictividades de tierra de las comunidades aborígenes, que ha sido reconocido por el Ministerio Público de la Acusación, y es el que ahora también estamos poniendo en funcionamiento y solicitando a los fiscales intervinientes, ayudantes fiscal, como es la ayudante fiscal Zambrano, que se aplique este protocolo en estas instancias, ¿no?, que estamos teniendo de injusticia en el territorio, y en donde también vemos con mucha preocupación, ¿no?, que realmente hoy no se respeten los derechos que tenemos adquiridos como pueblo indígena persistente. Justamente la ley 26.160 está vigente a través de un decreto del Poder Ejecutivo, y esta ley es clara, ordena suspender todo acto administrativo o judicial que tenga por objeto el desalojo, y la colocación de este candado es un claro desalojo a la comunidad y una clara violación a la ley 26.160, que lo estamos denunciando
no solamente públicamente, sino haciendo presentaciones en la Cámara Civil y Comercial número 2, vocalía 6, como así también solicitando la intervención y el acompañamiento institucional de todos los organismos garantes de los derechos de los pueblos indígenas, como es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Pueblos Indígenas, el Instituto de Derecho Indígena, como así también organismos de derecho humano, a los que vamos a convocarnos en una asamblea que hacemos extensiva la invitación a los hermanos, las hermanas y así también a las instituciones para el día viernes 9 de septiembre a horas 12, justamente en territorio comunitario, en lugar de conflicto. Estamos hablando sobre Ruta Provincial 35 a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy, al lado de Escuela Primaria 329 de Triquiza. Néstor, una consulta más que tiene que ver obviamente con lo que es las comunidades del pueblo Cloya. En materia jurídica, ¿no? Parecería que hay por ahí un descuido, si se quiere decir así, aunque parecería intencional, ¿no? Por parte de la justicia, pero también en materia de obras públicas. Hay épocas, ¿no? Y ya se acercan lamentablemente las épocas de lluvia, en donde padecen mucho, ¿no? Las comunidades que se encuentran dentro del territorio del pueblo Cloya, por una cuestión, digamos, de falta de infraestructura, ¿no? De acceso, de caminos. Si nos podrías comentar también un poco cómo es el territorio, cómo es la vida dentro del territorio de las comunidades del pueblo Cloya. Sí, bueno, en este sentido tenemos que referirnos a lo que es el cambio climático, ¿no? Que se viene generando y que no es un fenómeno natural, son las consecuencias de las políticas que se están llevando adelante y que estamos siendo afectados todos, no solamente los pueblos indígenas, sino toda la humanidad. Y en ese sentido, bueno, justamente estas últimas tormentas del verano pasado han arrasado prácticamente sobre las rutas que son la conexión de ingreso a los territorios comunitarios del pueblo Cloya, como son la ruta provincial 19, 20, 29 y 35, en donde en muchos de los casos literalmente ha desaparecido la ruta. No existe ruta, solamente quedan los ríos, como es el caso de que hoy, todavía estando ya en el mes de septiembre, están aisladas las comunidades Tirasi y Laguna de Tesorero, porque la ruta provincial 29 en gran parte ha desaparecido. Y nos preocupa mucho porque los organismos competentes de la provincia no están haciendo lo que deberían hacer, si bien hay un trabajo mínimo improvisado en territorio, pero que no garantiza las condiciones básicas para cuando venga nuevamente el verano, las tormentas, porque hoy los hermanos, las hermanas se están transportando por el río. Eso no es ruta, es un río, y cuando se vienen las crecidas otra vez van a quedar aislados. Así que por eso nos preocupa mucho, estamos haciendo ya los pedidos, las presentaciones ante los organismos competentes para que realmente garanticen también ese derecho, ¿no? Que tienen humanos las comunidades. En este caso estamos hablando de Tirasi y Laguna de Tesorero, porque ahí también se han llevado literalmente 2 puentes colgantes que tenían para poder usarlo de alternativa que en la crecida de los ríos. Ahora eso tampoco no existe. Así que sí, eso es un poco, ¿no? Con respecto a nuestras rutas, que sabemos que en todas las rutas mencionadas tenemos falta de mantenimiento, falta de infraestructuras, como ser badenes, puentes, que eso tampoco no están en todas las rutas, ¿no? Tenemos, para hacer mención, la ruta 19 de que va a Normenta, en Río Colorado se necesita un puente. La ruta 20 va a las Capillas, justamente en las Capillas falta puente. La ruta provincial 29, justamente en el tramo que une Tirasi con Laguna del Tesorero, falta puente. La ruta provincial 35, hablamos de algo básico, un badén acá solamente a 7 kilómetros de San Salvador de Jujuy por ruta 35, un simple badén que garantice el paso, porque en verano eso es lo que impide el paso. Entonces es parte, ¿no? Digo, a pesar después de todo el mantenimiento que está faltando sobre las rutas, lo que estamos padeciendo las comunidades indígenas del pueblo Ocloya. Bien, hermano. Te voy a pedir una última reflexión, en realidad más que nada. Acabamos de pasar ya lo que es el mes de agosto. Justamente vos tocabas esto, ¿no? Del cambio climático. Los pueblos indígenas ya hace, creo que más de 5 siglos, digamos, vienen resistiendo en los territorios, pero en los últimos tiempos también se toma en valor lo que es la lucha por la defensa, no solamente del territorio, sino también todo lo que comprende, ¿no? La madre naturaleza. Sí, bueno, justamente no tenemos que decir que los pueblos indígenas
indígenas preexistentes tenemos más de 10.000 años de historia y como guardianes naturales hemos sabido convivir en armonía, en equilibrio, justamente con la madre naturaleza, con esos bienes naturales, que en la plena conciencia que estos elementos son las garantías de vida, no solamente de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad, y que hoy están en peligro ante el avance de las políticas de saqueo, de despojo y de daño irreversible a la madre tierra, que se ven reflejados a través del desequilibrio y que en otras palabras se denomina cambio climático. Entonces eso es lo que nos preocupa mucho, porque no se está tomando conciencia que realmente hoy se está poniendo en valor la cuestión económica, el lucrar al territorio, pero no midiendo las consecuencias de lo que puede implicar para la vida de toda la humanidad. Bien, bien Néstor, muchísimas gracias. Seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir conversando porque bueno, creemos nosotros que esto hasta que no se frene jurídicamente y se ponga, creemos nosotros, un candado jurídico a lo que hacen los terratenientes dentro del territorio, no va a parar, ¿no? Perfecto, muy agradecido como siempre, y a la audiencia también un saludo, desde ya que nosotros volvemos a hacer extensiva la invitación igual a ustedes como medio y también a los hermanos, hermanas e instituciones a esta asamblea que vamos a convocar, asamblea abierta, el día 9 de septiembre en territorio comunitario de la comunidad aborigen Tilquiza, a horas 12, es por ruta provincial 35 de 17 kilómetros, al lado de la escuela primaria 329, donde vamos a tener ya un análisis de la situación del conflicto y las presentaciones que se están haciendo tanto los abogados como diferentes instituciones ante la justicia para poder también ahí resolver los pasos a seguir. Bien, muchísimas gracias Néstor, será hasta otra oportunidad. Muy bien, gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos entonces la comunicación con Néstor Jerez, él es cacique del pueblo Cloya. Nosotros vamos a ir un poco de música y volvemos ahí con la última parte ya de Ñucanchis Cancunapa y desarrollando un poco más de información aquí en el informativo diario de Radio Chasqui.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Son las 10:51, volvemos nuevamente ya en la última parte de lo que es Ñucanchis Cancunapas, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Vamos a desarrollar una información, ¿no?, nueva, bueno, no tan nueva en realidad, perdón, sino que salió el día de hoy, que tiene que ver con el potenciar trabajo, que muchos lo denominan los planes sociales, ¿no, Noelia? Sí, así es. Bueno, el día de ayer, el fin de semana... comenzaron las auditorías. Claro, es así, empezaron las auditorías y comenzaron a hacerse sobre el potenciar trabajo. Así es que arrojaba un número de 40.000 planes potenciar trabajo que se dieron de baja por incompatibilidad con la beca Progresar, ¿no? Sí. Así como lo había anunciado en su momento Sergio Massa, el ministro de Economía de la Nación, que comenzaban las auditorías sobre el programa Potenciar Trabajo debido a que muchas personas percibían las becas Progresar y que son incompatibles, y así que se dieron de baja a 40.000 potenciar trabajo en todo el país, ¿no? Esto implica unos 1.300 millones de pesos anuales, es lo que arroja, bueno, el ahorrito que se hacen. Este ahorro. Sí. Bueno, no sé, empezaron el tema de los recortes y este es uno empezaron por el potenciar trabajo, ¿no? Y bueno, dejaron a mucha gente sin este sueldo, porque hay mucha gente que trabaja, ¿no? Con el potenciar trabajo mucha gente trabaja, no es así como dicen los planes descansar, sino que es realmente una entrada para muchas familias, ¿no? Sí, y si vos te pones a pensar en el rango de edad que cobran Progresar, que es una beca Progresar en realidad, que es para estudiantes, para terminación, ¿no? Algunos secundaria, otros ya cursando el nivel terciario, van en un rango de edad entre 18 años y 24, si no me equivoco. O sea que son jóvenes, ¿no? El recorte que se hizo fue en una población de jóvenes, estudiantes en su mayoría seguramente, pero que a la vez también trabajadores, ¿no? Y bueno, capaz uno lo toma liviano y incluso a algunos le puede generar hasta felicidad, y festejan, digamos, no, está bien que se les saque, ¿cómo puede ser? Pero no se ponen a pensar que hay muchas personas jóvenes que viven de esto, ¿no? Que la beca Progresar, que no llegan ni a los 6.000 pesos, sumado a un potenciar que serían 24, no llegan con 30.000 pesos mensuales. Trabajar, estudiar, comer, vestirse,
usar el transporte público y pagarlo, no sé, me imagino yo que nadie puede sobrevivir con esa cantidad de dinero, digamos. Entonces, el recorte está comenzando y me parece que cortaron en el hilo más fino, ¿no? Y para colmo, recién comentábamos también ahí un poco entre nosotros, que ni siquiera te preguntan, ¿no? No es que siquiera se hizo, digamos, un cruce de datos y se detectó esto en muchas personas y, digamos, se tomaron el trabajo de ir y preguntarle a estas personas, ¿qué hacemos? ¿No? Está bien, vos estás cobrando dos cosas, es incompatible, no podés cobrar, decidite por una. No, obviamente la mayoría iba a decidir seguir cobrando el potenciar y dejar el progresar. Pero no, acá directamente se va y se corta el potenciar trabajo, que es el de que mayor entrada te da y se te deja el progresar. El ¿no? progresar que para estudiar no le alcanza ni siquiera para pagar ni para las copias. Ni el internet, ni tantas cosas que los estudiantes necesitan para continuar o para tener algunas clases, ¿no? Porque algunas clases siguen siendo virtuales. Algunas son clases presenciales, sí. Pero la mayoría, algunas optaron por seguir con clases por clases virtuales. Sí. Entonces, el potenciar trabajo, el progresar es una beca que ¿a quién le alcanza con 6.000 pesos? A nadie. Estudiar, una beca para estudiar de 6.000 pesos es como, no sé, es una burla. Y bueno, como vos decías, nunca se puso sobre aviso a muchos jóvenes que opten por una de las dos y se les cortó de un día para el otro. Y ahora, ¿cómo resuelven estos chicos para seguir estudiando, no? Para seguir sí, encima la deficiencia, me pongo a pensar yo, de los que trabajan dentro de estos organismos que se encargan, digamos, de verificar esta incompatibilidad, digamos, desde un principio, ¿no? En el hipotético caso que haya una persona que esté cobrando progresar y se inscriba también para un potencial, automáticamente el sistema tendría que haberte dado de baja, ¿no? El progresar y bueno, o directamente no dejar que te den de alta en el potenciar trabajo si estás cobrando progresar, o viceversa, o al revés también. Si estás cobrando potenciar trabajo, el sistema no tendría que haberte dejado acceder al progresar. Entonces por ahí hay como que hay una deficiencia ya de principio, ¿no? Que se podría haber evitado, digamos, y no llegar a esto del día de hoy de recortar 40.000, ¿no? Imagínate, son 40.000 personas, digamos, en el país y las que van a venir todavía, porque seguramente esto es una primera etapa y bueno, y así van a continuar seguramente con más. Los pueblos indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas, hay muchas becas también que sustentan el estudio de muchos hermanos y hermanas jóvenes, en su mayoría de las comunidades indígenas, que también están sostenidas con becas y también hay progresar. También hay potenciar trabajo. ¿Cómo se va a actuar en ese? Es una gran incógnita. ¿Cómo van a actuar ellos? ¿Qué es lo que va a hacer, digamos, los organismos encargados de hacer estas auditorías, estos cruces de datos para ver las incompatibilidades? Así que bueno, nosotros por ahí no nos preocupa demasiado porque sabemos que vienen por todo, ¿no? El ajuste no solamente va a ser en un determinado espacio, sino también que se va a extender mucho más aún, no por nada son estas auditorías, así que esto va a continuar, va a haber respuestas seguramente, acá cortaron por lo más fino, digamos, el que menos problemas te puede causar, pero van a haber otros espacios seguramente que van a reaccionar. Entre esos, las comunidades indígenas seguramente no van a ser ajenas a una reacción en contra de estas políticas de ajuste, hay que decirlo así, ¿no? Digamos, que está implementando el gobierno nacional, lamentablemente. Así que bueno, 10:59, Noelia, ya hemos llegado al final, hemos desarrollado casi netamente el día de hoy puras noticias que tienen que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Sí, el día de hoy, bueno, ya estamos cerrando este informativo de Radio Chasqui, Ñucanchis Cancunapa, y no sé si nos queda algo, ya despedirnos. Y despedirnos nomás, porque en un minuto no podríamos desarrollar casi nada. Nada. Así que nada, tus últimas palabritas, Noelia.
Y nada, agradecer un día más a la Pacha como todos los días. Y bueno, nos estaremos encontrando nosotros el jueves. El día de mañana ya estarían nuestros compañeros acá en este informativo. Así que bueno, Tincuna Cama a toda la audiencia. Sí, de mi parte lo mismo también, saludar a todos los que nos estuvieron escuchando, a nuestros hermanos y hermanas de las comunidades indígenas, de nuestro consejo, del Consejo de Pueblo Original Llancasmaqui y demás comunidades también y pueblos indígenas a nivel Abya Yala. Así que bueno, será hasta otra oportunidad. Tincuna Cama. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. La lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo te veo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. También entre nosotros cada día se y se conmemora el día más doloroso. El gobernador en vez de mandar esto que estamos pidiendo, está mandando